Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 145, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 2, capítulo 7. Marxismo, hermenéutica y epistemología. De Moltmann a Pannenberg. 1009. Cone, el dios de los oprimidos. El promotor y la figura más notable de la teología negra es James Hall Cone, nacido en Fort Lee, Arkansas, en el año 1938 y profesor de teología en la Union Theological Seminary de Nueva York. Cone ha expuesto su punto de vista en diversos ensayos y artículos. Entre sus principales escritos recordamos Black Theology and Black Power, 1969, A Black Theology of Liberation, 1970, del cual él afirma: aquí el tema de la liberación tiene la función de principio organizador de una teología sistemática y el libro es el primero en hacer esto. La teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez fue publicada en Lima en 1971. The Spirituals and the Blues, an Interpretation, 1972, God of the Oppressed, 1975, que es la expresión más madura y completa de su pensamiento. Otros nombres pertenecientes a la teología negra estadounidense son Mayor J. Jones y J. de Otis Roberts. Según Kohn, la teología cristiana no es un genérico hablar de Dios, sino un específico discurso sobre la actividad liberadora de Dios en el mundo. Más precisamente, es un estudio racional de la presencia de Dios en el mundo a la luz de la situación existencial de una comunidad oprimida, mediante el cual las energías de liberación se ponen en relación con la sustancia del Evangelio, que es Jesucristo. Cone está persuadido de que la fuente primaria de este modo de entender la teología es la Escritura. Tanto es así que a la objeción según la cual los puntos de vista sobre la Escritura son más o menos tantos como los teólogos, Cone, defendiendo su principio hermenéutico, responde que, se diga lo que se diga sobre la Biblia, es innegable que en primer lugar y ante todo es la historia de una liberación en acto. En el Viejo Testamento, el tema de la liberación se sitúa en el centro de la visión hebrea de Dios. A través de la historia de Israel, Dios se hace conocer como aquel que actúa en la historia para la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Este es el significado del éxodo de Egipto, de la alianza de Sinaí, de la conquista y de la organización de Palestina, de la unidad del reino y de sus divisiones, de la aparición de grandes profetas y del segundo éxodo de Babilonia. Por cuanto se refiere al Nuevo Testamento, la cruz de Jesús no es más que la expresión de la voluntad de Dios de estar con los pobres y ser con ellos. La resurrección significa que Dios ha alcanzado la victoria sobre la opresión, de modo que los pobres no deberán ser ya esclavos. Esto vale no solo para la casa de Israel, sino para todos los desheredados de la tierra. La encarnación es simplemente Dios que carga sobre su ser divino el sufrimiento y la humillación humana. La resurrección es la victoria divina sobre el sufrimiento, la concesión de la libertad a todos aquellos que son débiles e indefensos. En consecuencia, todo punto de vista que ignore a Dios como liberador de los oprimidos resulta no válido y por lo tanto herético. Esto es una distorsión ideológica del mensaje evangélico, destinada a iniciar una teología del anticristo. Tal es, en efecto, el caso de los blancos, los cuales, portadores de un counterfeit Christianity por antonomasia, o sea, de un cristianismo falseado y corroído en sus raíces, han seguido haciendo durante siglos una teología desde una óptica racista. En particular, la teología americana ha sido fundamentalmente una teología del opresor blanco, que ha dado una sanción religiosa al genocidio de los indios y a la esclavitud de los negros. Tanto es así que durante el periodo de la esclavitud, los teólogos o han ignorado por completo la esclavitud como cuestión teológica o la han justificado por lo común, como aquel teólogo, Cotton Mather, que pedía a los blancos que enseñaran a sus esclavos que es Dios quien los ha querido servidores y que ellos sirven a Jesucristo mientras trabajan para sus dueños.
Todo esto explica por qué la teología negra empieza con un agrio ataque a la identidad blanca o a la religión blanca, a la teología blanca, comprobándose el viejo dicho: uno se dispone solo oponiéndose. ¿Y por qué es por esencia una contrateología o una teología de contraataque, dirigida a demostrar que la de los teólogos tradicionales no es la objetividad, sino solamente la objetividad blanca? Por esos caracteres suyos, la teología negra persigue el objeto preciso de crear una nueva comprensión de la dignidad negra en medio del pueblo negro y de dar a este pueblo la fuerza necesaria para destruir el racismo blanco. Conciencia negra significa rechazar la definición del ser dada por el opresor blanco a través de la recuperación del ser negro histórico, que está en antítesis con todo aquello que es blanco. Esta conciencia hunde sus raíces en el más amplio contexto de la historia de la cultura del pueblo negro. Nuestro presente se define por el ser de nuestros padres, por aquello que dijeron e hicieron en una sociedad blanca racista. Solo escuchando las respuestas de nuestros padres a las imposiciones de los blancos sobre su existencia, nosotros podemos llegar a saber cuáles deberían ser nuestras respuestas a la gente blanca que siguen afirmando la inferioridad del ser negro. Desde este punto de vista, adquieren particular importancia aquellas experiencias musicales de Dios, que son los cantos religiosos populares de los negro spirituals, a los cuales Cone, como se ha visto, ha dedicado un estudio específico, considerándolos como música social, política y teológica, en la cual se expresa una rebelión artística contra la desazonadora ausencia de amor en la cultura occidental y una fe inquebrantable en el espíritu liberador de Dios. Esta reivindicación apasionada, por parte de Cone, de la fuerza del pasado y de la tradición, además de poseer un significado interno a la teología negra, tiene también un valor político contra aquellos modos de pensar que en Estados Unidos han tenido una cierta difusión, según los cuales el negro es solamente un americano y nada más. Y en cuanto a él, como ha escrito Arnold Toynbee, habría llegado a América desnudo tanto espiritualmente como físicamente, y por lo tanto no tendría valores ni cultura que salvaguardar y proteger. Rechazando este lugar común de la historiografía blanca y defendiendo el punto de vista de los Black Studies, de los cuales el sociólogo y teólogo negro Joseph Washington, con el volumen Black Religion, The Negro and the Christianity in the United States, 1964, había sido precursor. Nuestro autor insiste en cambio en la peculiaridad y riqueza de la cultura y de la religión negra, concebida como matriz y trasfondo de la teología negra, que en este punto tiende globalmente a configurarse como una reflexión negra sobre la experiencia negra, dirigida a la liberación definitiva de la gente negra. El ataque frontal a la cultura blanca y el eslogan según el cual Dios no solo está de parte de los negros y de los oprimidos, sino Él mismo es, en Cristo, el negro y el oprimido, hasta el punto de que en la América del siglo XX, Cristo significa poder negro y el blanco el anticristo. Puede parecer, y de hecho ha parecido, una forma de racismo al revés o de racismo negro. Según algunos, el pecado original de la teología negra consistiría, en efecto, en su llamativa unilateralidad. Cone ha respondido a estos ataques declarando que una teología racial y no racista tiene por fuerza que ser unilateral, porque unilateral es, en primer lugar, la sociedad blanca que oprime a la negra. Ante todo, en una situación revolucionaria nunca puede haber solamente una teología. Habrá siempre una teología que se identifica con un grupo particular y no podrá identificarse con aquellos que oprimen o que son oprimidos. En segundo lugar, nuestro autor continúa: en una sociedad racista, Dios no es daltónico, o sea, indiferente a los colores. Decir que Dios no hace diferenciación de color es decir que Dios no hace diferenciación entre justicia e injusticia, entre razón y sin razón, entre bien y mal. Esta no es la imagen de Dios revelada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Yahvé toma partido. En el Nuevo Testamento, Jesús no toma partido por todos, sino por los oprimidos y contra los opresores. En tercer lugar,
precisa Cone, pasando de una óptica histórico-racial a una óptica existencial y simbólica cromática, sino la imagen ontológica de todos los opresores y de todas las opresiones. Enfocar el problema negro no significa que solamente los negros estén sufriendo como víctimas de una sociedad racista, sino que la condición negra es un símbolo ontológico y una realidad visible que describe del modo más eficaz aquello que significa opresión en América. La situación negra es, por lo tanto, el símbolo de todas las víctimas de la opresión. La proclamación de la fisonomía, inevitablemente unilateral, del discurso teológico, está acompañada de la tesis del carácter duro de la teología negra y del rechazo de la mórbida y mistificadora idea de reconciliación. Polemizando contra el conciliacionismo de Otis Roberts, Cone escribe que el deber de los negros consiste en rebelarse contra todos los dueños blancos, destruyendo cualquier pretensión suya de autoridad y ridiculizando los símbolos del poder. Los blancos deben darse cuenta de que la reconciliación es una experiencia costosa. No consiste en cogerse de la mano para cantar juntos, negros y blancos. La reconciliación significa muerte, y solamente aquellos que están dispuestos a morir en la lucha por la libertad tendrán la experiencia de la nueva vida con Dios. De este modo, observa Ghibellini, se delinea claramente en la determinación de la relación entre liberación y reconciliación una doble línea en el interior de la teología negra. La línea moderada de Otis Roberts, a la cual se puede asimilar en algunos aspectos la posición de Mayor Jones, y la línea intransigente de James Cone. Para Roberts no hay una auténtica liberación sin reconciliación. Para Cone, en cambio, antes se debe efectuar la liberación, y después, en un segundo momento, se podrá hablar de reconciliación con los blancos. Ahora que la medida se ha colmado y son los días de la ira de Dios, la reconciliación ahora sería, en términos bonhoeffianos, gracia barata. No se puede hablar de reconciliación cuando la relación entre aquellos que eventualmente hablan de ella es la de dueño-esclavo. Solo cuando la relación sea entre iguales, cuando los negros puedan tener con qué contrapesar el poder blanco, solo entonces se podrá hablar de reconciliación y de amor. Tanto más cuanto Cone, remitiéndose a esquemas filosóficos de matriz dialéctico-marxista, proclama que la liberación de los oprimidos implica al mismo tiempo la liberación de los opresores. Los últimos desarrollos de la teología negra, a partir de 1977 hasta nuestros días, están marcados por tres tendencias de fondo. 1. Por la toma de conciencia de la realidad del tercer mundo y por el diálogo con los teólogos de la América Latina, de África y de Asia. 2. Por una utilización más marcada de la hermenéutica marxista. 3. Por la apertura al problema de las mujeres. Tercermundismo, marxismo, feminismo. He aquí las tres nuevas orientaciones de la teología negra, con un deseo cada vez mayor de extenderse a la iglesia negra, de favorecer el ecumenismo entre entidades negras. Por cuanto se refiere al primer punto, en la reunión de Atlanta de agosto de 1977 y en una conferencia de título La teología negra y la iglesia negra, y ahora ¿a dónde ir?, Cone ha insistido sobre la necesidad acuciante de interesarse por la calidad de toda vida humana, no solamente en los guetos de las ciudades americanas, sino también en África, en Asia y en Sudamérica. En efecto, la humanidad es un todo único y no se puede aislar ninguna raza, ninguna nación. No habrá libertad para nadie hasta que no haya libertad para todos. Por lo que se refiere al segundo punto, aunque la teología negra de la liberación parte de la raza, a diferencia de la sudamericana que parte de la clase, no puede evitar contar con los problemas del capitalismo y del imperialismo, y en consecuencia medirse con el análisis marxista de la sociedad. Tanto más, como puntualiza Archie Lemone, cuando todo el mundo negro, tanto el África propia como el África ultramar, o sea, los negros de todos los continentes, debe afrontar ambos problemas, el de la raza y el de la clase. Por cuanto se refiere al tercer punto, se debe decir, como indica Chenu, que la mujer negra sufre de un racismo redoblado de sexismo. Víctima de una doble discriminación, ella es de hecho esclava de un esclavo. Las mujeres negras quieren conducir, pues,
la doble lucha de la discriminación de las razas y la discriminación del sexo. Ellas consideran que las repercusiones a nivel teológico sobre la concepción de Dios y sobre el significado de Cristo serán importantísimas. Gracias a la teología negra, Dios ha cambiado de color, pero aún no de sexo. La teología negra no se debe confundir con la teología africana, que es la teología cristiana que se ha desarrollado en el ámbito de la historia y de la cultura de África. Sin embargo, también en Sudáfrica ha ido emergiendo una teología negra de derivación estadounidense, pero con rasgos propios, que ha encontrado espacio y estímulo en los dramáticos conflictos interraciales de dicho país.